El capítulo 3 de la segunda de Timoteo nos abre la puerta a una profecía de hace 2000 años sobre algo que está ocurriendo ante nuestros propios ojos, profecía cumpliéndose ante nosotros, pero al mismo tiempo es todo un tratado de psicología, porque es la descripción del perfil emocional y del alma de la mayoría de la población del mundo. Esta palabra nos hace entender por qué el mundo está como está, por qué los gobiernos son cada vez peores, por qué hay tantas malas noticias en los medios de comunicación, asesinatos de niños inocentes, tanta maldad en las calles, tanta violencia. Y este pasaje también nos sirve para que cada creyente que quiera vivir en sabiduría mire si una posible relación, bien sea está buscando pareja, está buscando una amistad, está buscando relación de sociedad económica, entonces entienda que hay personas con las cuales se puede involucrar fácilmente, pero con otras es muy complicado, porque vamos a descubrir alguna lista importantísima de atributos negativos que están aquí en la segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 9. La palabra nos inicia introduciéndonos a esa visión de Dios desde el cielo, a través de Pablo, manifestada a Timoteo y consignada en la Escritura. Este es un mensaje específicamente para nosotros, y es un mensaje también para que veamos si de pronto, Dios quiera que no, alguna de estas características todavía persiste en nuestra conducta, y entonces tomemos la decisión de abandonar la práctica de cualquiera de estas cosas que están a continuación. Dice el versículo 1: también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. La primera vez que yo leí esta profecía, hace 30 años, no la entendí muy bien. ¿A cuáles tiempos difíciles se refería la palabra? En esa época pensábamos que era a la tribulación y que esto iba a ser más o menos el perfil de la población mundial durante esos 7 años. Pero en apenas 30 años hemos visto una evolución sumamente rápida, increíblemente veloz hacia la maldad. Hace apenas 30 años se podía confiar más fácilmente en la persona que se le acercaba a uno. Hoy en día es mucho más difícil, porque vamos a mirar a medida que vemos este perfil, que el mundo se ha llenado de corazones bastante oscuros. Por eso son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles para las relaciones interpersonales. Y son tiempos difíciles para los cristianos que quieren vivir piadosamente, porque se están encontrando con muchos de estos a su alrededor que ocasionan problemas, dolores de cabeza, traspiés al creyente. En el versículo 2 se inicia una lista de muchos atributos, y en este solo versículo hay 7. Vamos a ir mirando uno por uno, no tan profundamente, pero tampoco tan superficialmente. Dice, entonces, tiempos difíciles, decía en el versículo 1, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero.
Este tipo de personas los vemos en la calle buscando ingresos importantes, ingresos económicos importantes para poder asimismo invertir en cosas que se puedan mostrar a los demás. Entonces sabemos que estamos en un país en crisis económicas, pero ustedes miran las carreteras y las calles de nuestro país y lo que ven es que aunque dicen que hay crisis de ventas de automóviles nuevos, en realidad vemos que cada día hay más y más carros nuevos. Y no solo el último año, sino carros de alta gama. Ejecutivos, profesionales, políticos, mezclados al mismo tiempo con otra serie de hombres que no llevan una conducta muy clara, muy limpia precisamente, y todos parecen coincidir en la misma carrera, ver cómo se consiguen cosas para mostrar, porque son egoístas y narcisistas, o sea, amantes de sí mismos. Cuando yo me amo a mí mismo, no tengo espacio para amar al prójimo, y muchísimo menos para amar a Dios. Y en vez de eso me vuelvo más y más materialista. Dice allí, amantes de sí mismos y del dinero. Por esa razón vemos tanta corrupción a todo nivel. En todas las plazas públicas, todos los empleos, incluso privados, hay una competencia muchas veces desleal. La trampa se puede poner con tal de que eso implique que yo termino ganando o prestigio, o postura, o dinero. Soy egoísta y soy narcisista. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Los demás no importa. Y el materialismo, que es la expresión de ese egoísmo, se ha tomado también en los medios de comunicación. Entonces hay propagandas de cantidad de cosas que el ser humano promedio normal no necesita. Hay una compulsividad hacia comprar cosas, porque la propaganda se ha encargado de lavar el cerebro a personas egoístas para que consuman más y más cosas y después las muestren a los demás con orgullo. Mire, este es mi logro porque yo tengo recursos. Usted no los tiene, usted es un pobre diablo. Vanagloriosos, por la misma razón que son egoístas y narcisistas, estos hombres de los últimos tiempos son vanidosos. Entonces vemos hoy algo que hace apenas 40, 50 años no se veía. Mujeres en clínicas estéticas, haciéndose todo tipo de cirugías plásticas que no necesitan. Y ha llegado esa presión a inclusive hasta los hombres, también metidos en clínicas estéticas, gastando millones y millones de pesos, porque se volvieron vanidosos. El hombre hoy se maquilla, hoy se pinta el pelo, hoy hace cantidad de cosas que hace apenas unos años eran mal vistas. Por esa misma vanagloriosidad, entonces hay una tendencia cada vez mayor a marcarse el cuerpo de una o de otra manera. Soberbios. Estos hombres suelen ser muy arrogantes, miran por encima del hombro, se consideran mejores que el vecino, son aplastantes en sus apreciaciones, y si se encuentran con alguien que no muestre la misma arrogancia, entonces procuran minimizarlo, menospreciarlo y criticarlo. Blasfemos. La blasfemia es una palabra que sale en contra, en última esencia, de Dios. Entonces, toda palabra obscena, toda palabra irrespetuosa hacia
los hombres o hacia Dios es una blasfemia. Anteriormente, en las obras literarias, en las películas, estaba vetado el que aparecieran blasfemias. Hoy no, hoy ya las groserías y las palabrotas y las palabras irrespetuosas se volvieron pan de cada día. Lo grave de todo esto es que no se da cuenta la sociedad que todas esas obscenidades traen maldición a la persona que las pronuncia, y son maldiciones hacia afuera también. Por eso el Señor nos invita siempre a vigilar continuamente lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Desobedientes a los padres. Está muy claro, allí no necesita mayor explicación, pero sí necesita una adición, que es la de que los padres son las primeras figuras de autoridad para un niño. Por eso se hace extensible esta desobediencia en la medida que va creciendo el individuo hacia las autoridades. Entonces hoy en día ya no hay respeto a los maestros, a la policía, a las autoridades civiles, a las autoridades espirituales. De hecho, pareciera una muestra de una personalidad fuerte, cuando no lo es, pero pareciera que la sociedad ha tomado eso, que entre más rebelde sea la persona, es que tiene más carácter. Ojalá se dieran cuenta de la tremenda equivocación que eso significa. Es todo lo contrario. Entre menos sometidos a la autoridad, menos carácter y personalidad. Ingratos, desagradecidos. No importa el sacrificio con el que se hagan las cosas para tratar de bendecir a ciertas personas, prácticamente o se muestran indiferentes o se voltean con grosería y agreden, recibiendo una bendición que se le envía con una maldición que ellos retornan. La ingratitud se ha tomado las relaciones entre hijos y padres. Es cierto que los padres en promedio van disminuyendo su calidad a medida que va pasando el tiempo, y eso lo vemos en las noticias cotidianas. Padres que hacen cosas aberrantes contra sus hijos, de todas clases de cosas aberrantes. Por tanto, ¿cómo les podemos pedir a estos hijos que respeten a esa autoridad? Pero aún habiendo buenos padres, los medios de comunicación, las redes sociales, se han encargado de sembrar una rebeldía profunda en los corazones de los jóvenes y de los niños. Hoy en día es uno de los oficios más peligrosos, es el de ser maestro de adolescentes y de preadolescentes. Hemos empezado a ver las noticias de que han sido apuñalados profesores de colegios por preadolescentes de 12 y de 13 años. ¿Qué futuro espera a la sociedad con eso? La séptima definición de carácter de los últimos días es el de impíos. Es una palabra que puede ser tomada en dos sentidos. Impiedad es falta de piedad hacia Dios, o sea, falta de respeto hacia las cosas sagradas. Todo lo de Dios se toma a burla, a menosprecio. Pero también esa impiedad se manifiesta en una crueldad excesiva hacia los mismos hombres. Entonces, el que es impío hacia Dios no va a tener misericordia de sus hermanos. Miren, apenas llevamos 7 características del perfil de los hombres de los últimos tiempos y ya tenemos aquí el retrato de algunos conocidos nuestros. Hermanos, no estamos en el papel de juzgar a nadie, pero sí en el papel de ser sabios y aprender.
con quién no debemos relacionarnos. Si empezamos a encontrar personas a nuestro alrededor con estas características y no hemos llegado ni siquiera a la mitad, entonces lo mejor que podemos hacer es apartarnos de ellos. Amantes de sí mismos y del dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. ¿Por qué? Porque cuando encontramos una persona con varias de estas características, lo que tenemos es un corazón propenso al mal en muchas otras maneras diferentes. Entonces, por decir algo, nos encontramos con un desobediente a los padres y a las autoridades. Al mismo tiempo es blasfemo, palabras obscenas, es ingrato, desagradecido y es soberbio. Si yo conozco la palabra, esta profecía, voy a decir, ¿quién sabe qué más hay ahí? Por tanto, este no tiene para nada el perfil de un siervo de Dios. ¿Qué hago yo? Me alejo de él, para que yo no resulte lesionado en una relación con una persona que simplemente me va a provocar solo daños. El versículo 3 nos da una tanda de 6 más. Sin afecto natural. Estas personas de los últimos tiempos prácticamente no pueden amar. La relación de pareja se convierte en simplemente una relación sexual, erótica, y pare de contar. Cuando se acaba la novedad del sexo, entonces desaparece cualquier vestigio de afecto, porque nunca lo hubo, porque no tenían esa capacidad natural del corazón. Muchas madres hoy en día son desnaturalizadas con sus hijos, muchos padres y muchos hijos con sus padres también les pasa lo mismo. Implacables, no perdonan. Ofensa pequeña o grande, igual es para ellos. Les tocó el orgullo, los resintió y entonces marcan un abismo entre la persona ofensora y la ofendida de por vida. No son capaces de perdonar. Y entran a la iglesia, entre paréntesis, estas personas no están solamente afuera en la calle. Estas personas también pueden estar dentro de la iglesia. Por eso es la advertencia de Timoteo, y en algunas traducciones dice, en el versículo 1, debes saber, Timoteo, que en los últimos tiempos va a ser muy difícil ser cristiano, porque te vas a encontrar con cristianos, entre comillas, con características como estas. Entonces el chico está cansado de las mujeres del mundo y va a la iglesia a buscar pareja entre las que se congregan allí, y resulta que muchas o algunas de ellas son cizaña, cristianas, pero no pueden amar, cristianas entre comillas, no pueden amar, son implacables, no perdonan, calumniadores, inventan chismes y mentiras. Y esta es una de las razones por las que hay tantas crisis en las iglesias cristianas, porque fulano empieza a hablar con sutano y a decirle, ¿te has dado cuenta de esta hermana? Mira lo que hace, no sé qué. Y muchas de las cosas que está comentando no le constan, las ha visto una sola vez, pero ya piensa que es una matrícula definitiva y entonces establece todo un perfil falso de la persona de quien está hablando, la está calumniando. Son chismes y mentiras que van y vienen. Y cuando esos chismes y mentiras están enfocados a la autoridad espiritual, puede venir una crisis en la iglesia. Nosotros estuvimos sometidos a este espíritu calumniador. Y ustedes no se imaginan el dolor que produce dentro del cuerpo de Cristo
que se permita este pecado allí. Intemperantes, o sea, sin autocontrol, sin autodisciplina. Estas son personas que por una emoción toman una decisión equivocada, por un pensamiento sin base bíblica cambian vidas y entonces después se están quejando de por qué su vida es un caos. Recuerden que el cristiano camina por fe, no por lo que siente, mucho menos cuando lo que siente o lo que piensa no tiene sustento bíblico. Cuando el Señor te pide que hagas algo, es porque te está conociendo. Y cuando el Señor está pidiéndote que hagas eso, es porque tú tienes que responderle con fe. Te paras y crees que el Señor te va a complementar en aquello que tú de pronto sientas no suficiente. Si en algún momento, por ejemplo, te toca hablar una palabra, dar una enseñanza, hacer una oración, nunca te guíes por lo que sientes. No, es que no me siento bien, no, es que como que no. Siempre hazlo por fe, lánzate. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dijo el Señor a Josué. Y todos los grandes siervos de la palabra siempre lo hicieron así, por la fe, porque tenían autocontrol, autodisciplina sobre su carne. Su espíritu estaba comandando a su alma y a su cuerpo. Tú no sabes, mi hermano, cuántas veces un ministro de Dios se siente incapaz de traer una enseñanza. Pero tampoco sabes cuántas veces ese ministro de Dios ha tenido que orar en ese momento y decirle: Señor, glorifícate tú, porque mi boca está trabada, pero yo creo que tú me ayudas. Me paro en el nombre de Jesús. Estos hombres de los últimos tiempos solamente se guían por lo que sienten. Si se sienten bien, entonces cogen un vehículo y lo manejan a 120 por hora. Pero si se sienten mal, entonces dice: estoy deprimido, me voy más bien a emborrachar para que me pase esto. Ellos obran por lo que sienten. El cristiano obra por la fe. Además de eso, dice la palabra que son crueles, son agresores, sanguinarios e inhumanos. Tratan a los demás con látigo, espiritual o emocional, y hasta físico. No perdonan, exigen siempre más de la cuenta, cosas que ellos no serían capaces de hacer, y establecen límites muy diferentes para cuando es para ellos. Ellos sí, todo lo laxo, todo lo ancho, pero para los demás todo lo esforzado, todo lo cruel. Aborrecedores de lo bueno. Estos hombres de los últimos días sienten una atracción fatal hacia las cosas malas. Hacer lo malo les atrae. Les dicen: piensen lo peor que puedan, lo que se les ocurra, y vayan y háganlo. Salen disparados a hacerlo. Y se ríen y se burlan. Segunda de Timoteo 3:4, viene una lista de 4 más. Traidores, son desleales, no son fieles. De estas personas hay que cuidarse mucho en la iglesia, porque son esos que murmuran porque no los pusieron en el lugar de eminencia, pero cuando están en el lugar de eminencia, entonces no guardan la espalda de sus hermanos. Los traicionan con una facilidad impresionante. Son impetuosos. Como vimos arriba, intemperantes, aquí también no piensan antes de actuar.
Se dejan llevar por lo primero que sienten, por la primera emoción, así sea muy destructiva. Si es ira, hay que expresarla. Si es rencor, hay que demostrarlo. Si es venganza, hay que ejercerla. Y no piensan en las consecuencias de su obrar. Envanecidos, o sea, hombres vanos. Cuando hablamos de vanos es que estamos hablando de completamente vacíos interiormente y sin propósito. Uno le pregunta a uno de estos hombres de los últimos tiempos, ¿qué es para usted la vida? ¿Qué quiere llegar a ser cuando sea anciano? No sé, no lo había pensado. O sí, bueno, tener cosas. Ellos nunca piensan en construirse a sí mismos, en crecer interiormente. Todo lo interior es vacío. Ellos están depositados en lo exterior. Son las cosas de afuera los que les dan valor, creen ellos. Y no se cultivan, no leen, no estudian, no meditan, no copian ejemplos buenos. Amantes de los placeres más que de Dios. Sensualidad desvergonzada, es lo que vemos hoy en día. Vicios por doquiera que se ve, derecha e izquierda. Y cosas que antes se hacían en privado, ahora las hacen en público sin ningún pudor. Vicios obsesivos, porque es que ni siquiera es un vicio, digamos que dentro de ciertos límites. Es que les gusta mostrarles a los demás que ellos están enviciados y salen a buscar ese vicio haciendo daño, no importa, robando para conseguir los recursos para su vicio. El versículo 5 es como una conclusión de todo esto. Miren, volvamos a leer así por encima la lista. Amantes de sí mismos y del dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amantes de los placeres más que de Dios. Uno esperaría cualquier otro versículo en el 5, pero resulta que el versículo 5 de la segunda de Timoteo 3 nos dice algo inesperado. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Después de que nos hace un cuadro bastante negro de una personalidad que uno puede decir, sí, claro, es que estos son absolutamente impíos, por tanto incrédulos, por tanto no están en la iglesia. El versículo 5 nos dice otra cosa muy distinta. Este perfil de estas personas pueden meterse en la iglesia y tendrán apariencia de piedad. Tú los podrías ver inclusive con rodillas dobladas, aparentando piedad, con manos alzadas, aparentando piedad, diciendo amén, aparentando piedad, pero negando su eficacia, lo cual quiere decir que en el momento de la prueba, entonces acuden a los otros hermanos diciendo, hermano, ore por mí porque Dios sí lo oye a usted, a mí no. Y es que yo no tengo suficiente fe. No lo dicen así, lo demuestran. Y es que me falta una comunión con Dios. No, tienen apariencia de piedad. Juntan manos, dicen amén, pero no creen ni confían en el Dios de la Biblia. Hablan de Dios, de un Dios cualquiera, pero no el Dios de la Biblia. Y mucho menos confían en Él. Confían en Él, ese es el punto. No confían en Él. A estos evita. La palabra es clara.
Si alguien no te hace crecer, no te metas de pastor ni de redentor. Si tú eres un hermano de la iglesia, busca siempre a otros que estén arriba y que te ayuden a subir, no que te bajen de donde estás. Segunda de Timoteo 3:6. Pues entre estos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas pasiones. Yo tengo que confesar que este versículo me confundía mucho al principio. No veía cuál era la conexión entre toda la lista anterior y esa descripción de hombres que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas. ¿Cómo así? Pues es que resulta que en los últimos tiempos estamos empezando a ver a mujeres tan lujuriosas, tan sensualizadas como los hombres. Y entonces están buscando cualquier oportunidad para que sus pecados sean consumados de pronto de una forma no muy pública. Y nosotros tuvimos la oportunidad de ver que esta situación era literal. Se metían hombres astutos, dizque siervos de Dios, dizque llenos de la palabra, y cautivaban a mujercillas, como dice la palabra literalmente, cargadas de pecados, y se dejaban arrastrar hacia diversas pasiones. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso una norma de trato en la iglesia cristiana es: un hombre nunca debe estar a solas con una mujer. No importa si es el pastor y es una de las principales de la iglesia, no importa, o si es de las últimas recién llegadas, nunca a solas, porque el diablo siempre se mete y pone las trampas, y así no se consume el pecado, así no se consume, la apariencia puede servir para un escándalo. Segunda de Timoteo 3:7. Aquí tenemos también mucho que decir. Que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. La forma más cruda y más cruel, perdónenme de decir esto, es personas que están tomando muchos cursos en las iglesias, muchísimos cursos, pero no logran captar la esencia de la vida cristiana, porque no tienen una relación con el Espíritu Santo de Dios, con el Señor Jesucristo. Entonces se están llenando de conocimiento teórico, pero su vida no muestra los frutos de la imagen de Cristo en ellos. Siempre están aprendiendo, y entonces hacen un curso, a los 3 meses hacen otro, a los 3 meses hacen otro, y ya tienen 5 diplomas en su casa, pero caen en una serie de trampas y son derribados por las tempestades y llegan hasta el punto incluso de vergüenza, porque Satanás los aporrea sin piedad. Siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Te lo resumo. Una directa y buena relación con Jesucristo. Y eso empieza tan sencillamente como que tú hables con Él todos los días. Eso es lo que va a garantizar tu crecimiento. Entonces, tú aprendes en la iglesia y después vas a la comunión con el Señor. Así vas a ver que Él es tu maestro, el que Él te enseña, y que entonces llegas al conocimiento de la verdad. Yo exhorto continuamente al pueblo de Dios a que aprenda sabiduría, y la sabiduría es Cristo mismo. 3:8. De la manera que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. ¿Quiénes? Los que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque eso sí,
vas a descubrir que estos son contenciosos. No, es que yo estudié que tal cosa, no, es que el libro tal dice tal otra, no, es que lo que la iglesia me mostró es esto y es esto. Se oponen a la verdad, son hombres de mente corrompida, réprobos en cuanto a la fe. Ahí está la explicación. Les falta la fe. Están llenos de conocimiento teórico, sin fe. Pero no irán muy lejos porque su insensatez será evidente a todos, como también lo fue la de aquellos, la de Janes y Jambres, la insensatez, que es la de el error contendiendo contra la verdad. Eso es una insensatez. Siempre el error, siempre el pecado, siempre la mentira van a caer cuando la luz resplandece. Bueno, es una palabra bastante fuerte, bastante dura y una descripción muy oscura sobre lo que es el temperamento, el carácter de muchos hoy en día. Mis hermanos, una invitación a que se cuiden de ellos y que si descubren alguna faceta en ustedes mismos, como me pasa a mí a veces, lo presenten en confesión ante el Señor, para que el crecimiento espiritual sea continuo, porque el Señor ya viene por su iglesia. Amén y amén.